Buenas noches, bienvenidos a este espacio cultural. Revista Cultural El Café Rojo. Esta noche vamos a hablar sobre la importancia de leer, del libro de Lin Yutang, La importancia de vivir. Nos acompaña Wilmar Moreno. Wilmar Moreno es tecnólogo e ingeniero electrónico, filósofo de la Universidad de Antioquia y docente en mecatrónica. Wilmar ha estado acompañándonos por 6 años en nuestras habituales tertulias literarias que se realizan cada mes. Hoy nos acompaña con este programa de la Revista Cultural. Y también está con nosotros José Mario Sánchez, que es licenciado en Español y Literatura, docente, poeta y promotor cultural. Bienvenidos a este espacio, muchas gracias por su presencia y vamos a comenzar este año con esta primera tertulia cultural sobre la importancia de leer, de Lin Yutang. Wilmar, José Mario, muchas gracias por estar esta noche aquí. Ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches, de nuevo pues acá después de tanto tiempo, ahora por esta pandemia, vamos hoy a trabajar un texto de Lin Yutang que llama El arte de leer. Este texto está en un libro de él que llama La importancia de vivir, que se los recomiendo, donde Lin Yutang pues desde esa mirada oriental tiene, digamos, todo un combate, si se quiere, con todo Occidente, porque él le da un privilegio, digamos, al arte de hacer pereza, al arte de fumar, al arte del goce, de la diversión. Y hoy vamos a trabajar el arte de leer. Un texto, pues no muy extenso, pero para que conversemos acerca de todo lo que significa el arte de leer y el placer de la lectura. El arte de leer. La lectura o el goce de los libros ha sido considerada siempre entre los encantos de una vida culta y es respetada y envidiada por quienes se conceden rara vez ese privilegio. Es fácil comprenderlo cuando comparamos la diferencia entre la vida de un hombre que no lee y la de uno que lee. El hombre que no tiene la costumbre de leer está apresado en un mundo inmediato con respecto al tiempo y al espacio. Su vida cae en una rutina fija, está limitado al contacto y la conversación con unos pocos amigos y conocidos, y solo ve lo que ocurre en su vecindad inmediata. No hay forma de escapar de esta prisión, pero en cuanto toma en sus manos un libro, entra en un mundo diferente, y si el libro es bueno, se ve inmediatamente en contacto con uno de los mejores conversadores del mundo. Este conversador lo conduce y lo transporta a un país diferente, a una época diferente, o descarga en él algunos de sus pesares personales, o discute con él una forma especial o un aspecto de la vida que el lector nada sabe. Un autor antiguo lo pone en comunión con su espíritu muerto largo tiempo ha, y a medida que lee comienza a imaginar qué parecería ese autor antiguo y qué clase de persona sería. Tanto Mencio como Sima Qian, el más grande historiador chino, han expresado la misma idea. Poder vivir 2 horas sobre 12 en un mundo diferente y restar los pensamientos al reclamo del presente inmediato es, claro está, un privilegio que deben envidiar las personas que están encerradas en su prisión corporal. Tal cambio de ambiente es en verdad similar a un viaje en su efecto psicológico. Pero hay más que esto. El lector se ve llevado siempre a un mundo de pensamientos y reflexiones. Aunque se trate de un libro de hechos físicos, hay una diferencia entre ver esos hechos en persona o vivirlos y leer sobre ellos en los libros, porque entonces los hechos asumen siempre la calidad de un espectáculo, y el lector se convierte en un espectador desapasionado. La mejor lectura es pues la que nos lleva a este mundo contemplativo y no la que se ocupa solamente del registro de los hechos.
Considero que no se puede llamar leer a esa tremenda cantidad de tiempo que se pierde con los diarios, porque los lectores comunes de diarios se preocupan sobre todo de obtener noticias sobre hechos y acontecimientos. La mejor fórmula sobre el objeto de la lectura, a mi juicio, fue dada por Wang Shanku, un poeta Sun y amigo de Sun Tumpo, que dijo: un sabio que no ha leído nada durante 3 días siente que su conversación no tiene sabor, que se hace insípida, y su cara se hace odiosa al mirarla en el espejo. Lo que quiso decir es que la lectura da al hombre cierto encanto y sabor, que es el objeto de la lectura, y solo puede llamarse arte a la lectura con ese objeto. No se lee para mejorar el espíritu, porque cuando se comienza a pensar en mejorar el espíritu o la mente, desaparece todo el placer de la lectura. Estas son las personas que se dicen: debo leer a Shakespeare, y debo leer a Sófocles, y debo leer a Cervantes para poder ser un hombre culto. Estoy seguro de que un hombre así no será culto jamás. Una noche se forzará a leer a Hamlet de Shakespeare y saldrá de ello como de un mal sueño, con el único beneficio de poder decir que ha leído a Hamlet, el Hamlet. Todo el que lea un libro con sentido de obligación es porque no comprende el arte de la lectura. Este tipo de lectura con fines de negocios es igual a la lectura de los archivos y antecedentes por un político antes de pronunciar un discurso. Es apenas pedir consejo e información de negocios y no leer. Leer para cultivar el encanto personal del aspecto físico y del sabor en la palabra es, pues, según Wang, la única especie de lectura que se puede admitir. Este encanto del aspecto debe ser interpretado evidentemente como algo más que la belleza física. Wang no se refiere a la fealdad física en su frase. Hay caras feas que tienen un encanto fascinador y caras hermosas que son insípidas para quien las mira. Entre mis amigos chinos hay uno cuya cabeza tiene la forma de una bomba y sin embargo verle siempre es un placer. La cara más hermosa, la de los autores occidentales contemporáneos, por cuanto he podido apreciar en las fotografías, era la de G.K. Chesterton. Tenía tan diabólico conglomerado de bigotes, anteojos, enmarañadas cejas y fruncido ceño. Al mirarla se sentía que dentro de esa frente había una buena cantidad de ideas en acción, prontas para saltar en cualquier momento por aquellos ojos extrañamente penetrantes. Esa cara era una de las que Wang llamaría hermosa, una cara que no estaba hecha por el polvo y el colorete, sino por la pura fuerza del pensamiento. En cuanto al sabor del discurso, todo depende de la forma de leer. Que uno tenga sabor o no cuando habla depende de su método de lectura. Si un lector obtiene el sabor de los libros, demostrará ese sabor en sus conversaciones. Y si tiene sabor en sus conversaciones, no podrá menos que tener sabor en lo que escribe. Por ende, considero el sabor o el gusto como la llave de toda la lectura. Sigue necesariamente de ello que el gusto es selectivo e individual, como el gusto en la comida. La forma más higiénica de comer es al fin y al cabo la de comer lo que gusta, porque entonces tiene uno seguridad de la digestión. Cuando se lee, como cuando se come, lo que hace bien a uno puede matar a otro. El maestro no puede forzar a sus discípulos a que gusten de lo que él gusta como lectura, y un padre no puede esperar que sus hijos tengan los mismos gustos que él. Y si el lector no tiene gusto para lo que lee, pierde el tiempo. Ya lo dice Yuan Chunlang: podéis dejar de lado los libros que no os gustan y que los demás los lean. Por lo tanto, no pueden haber libros que uno debe leer, porque nuestros intereses intelectuales crecen como un árbol o fluyen como un río. Mientras haya savia adecuada, ha de crecer de algún modo el árbol, y mientras haya agua del manantial, el río seguirá corriendo. Cuando el agua choca con un escollo de granito, no hace más que girar a su alrededor. Cuando encuentra un valle bajo y placentero, se detiene y se extiende por un rato. Cuando se encuentra en un hondo estanque de la montaña, está contenta de quedar allí. Cuando se encuentra en unos rápidos, corre adelante. Así, sin esfuerzo alguno, sin propósito determinado, llegará seguramente un día al mar. No hay en el mundo libros que se deban leer, sino solamente libros que una persona debe leer en cierto momento, en un lugar dado, dentro de circunstancias dadas y en un periodo dado de su vida. Llego a creer que la lectura, como el matrimonio, está determinada por el destino o yin yuan.
Aunque haya cierto libro que todos deben leer como la Biblia, hay un momento para hacerlo. Cuando los pensamientos y la experiencia de una persona no han llegado a cierto punto para leer una obra maestra, la obra maestra solo le dejará mal sabor en el paladar. Confucio dijo: cuando se tienen 50 años se puede leer el libro de los cambios, lo que significa que no se debe leer a los 45 años. El sabor extremadamente suave de las frases del mismo Confucio en las Analectas y su madura filosofía no pueden ser apreciados hasta que el lector ha madurado. Además, el mismo lector cuando lee el mismo libro en periodos diferentes logra un diferente sabor. Por ejemplo, gozamos más un libro cuando hemos tenido una conversación personal con el mismo autor o después de haber visto un retrato suyo, y se logra un sabor diferente a veces después de haber roto una amistad con el autor. El lector obtiene un sabor cuando lee el libro de los cambios o a los 40 años y otra especie de sabor cuando se lee a los 50, después de haber visto más cambios en la vida. Por lo tanto, todos los buenos libros pueden ser leídos con provecho y con renovado placer por segunda vez. En mis días de estudiante se me hizo leer Wordsworth Ho y Henry Esmond, pero si bien fui capaz de apreciar de apreciar el verdadero sabor de Henry Esmond, me escapó completamente hasta que reflexioné años más tarde y sospeché que había en este libro mucho más encanto que el que había sido capaz de apreciar yo. La lectura, pues, no es un acto simple, tiene dos caras, el autor y el lector. La ganancia neta proviene tanto de la contribución del lector por medio de su propia visión íntima y su experiencia, como del autor mismo. Con respecto a las Analectas de Confucio, el confucianista Chen Jing-chuan de la época Sun dijo: hay lectores y lectores. Algunos leen las Analectas y sienten que nada ha ocurrido. A algunos complacen uno o dos renglones y otros comienzan a sacudir las manos y a danzar inconscientemente. Considero que el descubrimiento del autor favorito es para cada uno el acontecimiento más crítico en el desarrollo intelectual. Hay algo que se llama afinidad de espíritus, y entre los autores de los tiempos antiguos y modernos debe tratar uno de encontrar a aquel cuyo espíritu sea semejante al suyo. Solo de esta manera se puede obtener algo realmente bueno de la lectura. Hay que ser independiente y buscar a los maestros. Nadie puede decir quién será el autor favorito de cada uno. Quizás no lo pueda decir el mismo lector. Es como el amor a primera vista. No se puede decir al lector que ame este o aquel autor, pero cuando ha encontrado el autor que ama, lo sabe por una especie de instinto. Conocemos casos famosos de descubrimientos de autores. Hay sabios que han vivido en edades diferentes, separados por muchos siglos, pero con modos de pensar y de sentir tan semejantes, que al reunirse en las páginas de un libro, parecería ser una sola persona que encontraba su propia imagen. En la fraseología china decimos que estos espíritus semejantes, que son reencarnaciones de la misma alma, como decía de Su Tum Po, que era una reencarnación de Chuan Tse y de Tao Yuanmin, y de Yuan Chun Lan, que era una reencarnación de Sun Po. Su Tum Po dijo que cuando por primera vez leyó a Xuan Tse, tuvo la sensación de que desde la niñez había estado pensando las mismas cosas y asumiendo los mismos puntos de vista. Cuando Yuan Chulan descubrió una noche a su Wen Chan, un autor contemporáneo a quien no conocía, en un librito de poemas, saltó de la cama y llamó a gritos a un amigo, y su amigo empezó a leer y gritó a su vez, y luego ambos gritaron de tal modo que el sirviente quedó muy intrigado. George Eliot dice que su primera lectura de Rousseau fue un choque eléctrico. Nietzsche sintió lo mismo acerca de Schopenhauer, pero Schopenhauer era un maestro enojadizo y Nietzsche un discípulo de mal talante, y era natural que el alumno se rebelara más adelante contra el maestro. Solo esta clase de lectura, este descubrimiento del autor favorito, puede hacer bien. Como un hombre que se enamora a primera vista, todo es como debe ser. La novia tiene la estatura exacta, el rostro exacto, el cabello del color exacto, la voz de exacta calidad y la forma exacta de hablar y sonreír. Lo mismo ocurre con el autor, su estilo, su gusto, su punto de vista, su modo de pensar, son exactamente lo que se esperaba encontrar.
Y luego el lector procede a devorar cada palabra y cada línea que escribe el autor, y como hay una afinidad espiritual, absorbe y digiere todo lo que lee. El autor ha puesto su magia sobre él, y a él le alegra estar bajo el sortilegio, y con el tiempo su voz y sus modales, y la manera de sonreír y de hablar, se van haciendo como las del autor. Así se impregna en su amante literario, y de sus libros se extrae el sustento para el alma. Al cabo de unos años desaparece el sortilegio y se cansa un poco de este amante y busca otros amantes literarios. Y una vez que ha tenido 3 o 4 y los ha devorado completamente, surge él mismo como autor. Hay muchos lectores que nunca se enamoran, como esos jóvenes o esas jóvenes que coquetean mucho y son incapaces de sentir un cariño profundo por una persona particular. Pueden leer todos y cualquier autor y jamás consiguen arribar a algo. Tal concepto del arte de leer destruye por completo la idea de la lectura como deber u obligación. En China se alienta a menudo a los estudiantes a que estudien amargamente. Hubo un famoso sabio que estudiaba amargamente y que se clavaba un punzón en la pantorrilla cuando se dormía de noche mientras estudiaba. Hubo otro que hacía que una sirvienta estuviera a su lado mientras él estudiaba de noche, para despertarle cada vez que se dormía. Esto es una insensatez. Si alguien tiene un libro ante los ojos y queda dormido mientras un sabio autor antiguo le está hablando, hace bien en irse a la cama. Ni el pinchazo de un punzón en la pantorrilla, ni las sacudidas de la sirvienta le harán bien alguno. Un hombre así ha perdido todo sentido del placer de la lectura. Los sabios que valen algo no saben qué quiere decir estudiar con empeño. Aman los libros y los leen porque no pueden evitarlo, nada más. Resuelta esta cuestión, también se da respuesta a la del momento y el lugar en que se debe leer. No hay momento ni lugar especiales para leer, cuando se tiene ánimo de leer. Se debe leer en cualquier parte. Si se conoce el goce de la lectura, se leerá en la escuela o fuera de ella, y a pesar de todas las escuelas. Se puede estudiar así en las mejores escuelas se puede estudiar así en las mejores escuelas. Sen Kuo Fan, en una de las cartas a su familia, al referirse al deseo expresado por uno de sus hermanos menores de ir a la capital y estudiar en una escuela mejor, respondió que, si se tiene deseo de estudiar, se puede estudiar en una escuela de campo, o aún en un desierto o en una calle llena de gente y hasta como leñador o porquero. Pero si no se tiene deseo de estudiar, entonces no solamente es inadecuada para el estudio la escuela de campo, sino también una quieta casa de campo o una isla de hadas. Hay personas que adoptan posturas importantes frente al escritorio cuando quieren leer un poco y se quejan luego de que no pueden leer porque el cuarto está demasiado frío o la silla es muy dura o muy fuerte la luz. Y hay escritores que se quejan de no poder escribir porque hay demasiados mosquitos o porque el papel es demasiado brillante o mucho el ruido de la calle. El gran sabio Sun llamado Ouyang Shui Xiu confesó los 3 en donde hacía sus mejores obras escritas en la almohada, en el lomo de un caballo o en el toilet. Otro famoso sabio, Chin Ku Chien Li, era conocido por su costumbre de leer clásicos confucianos desnudo, en verano. En cambio, si no nos gusta leer, hay una buena razón para no leer en ninguna de las estaciones del año. Estudiar en primavera es una traición, y del sueño es el estío la mejor razón. Si el invierno apresura al otoño, no estudies, hasta que la primavera sea la nueva estación. ¿Qué es pues el verdadero arte de la lectura? La respuesta muy sencilla, consiste en tomar un libro y leer cuando se tiene ánimo. Para gozarla cabalmente, la lectura debe ser del todo espontánea. Toma uno un volumen de Lisao o de Omar Khayyam y se va de la mano de su amor a leer a la orilla de un río. Si hay buenas nubes en el cielo, se puede leer las nubes y olvidar los libros, o leer los libros y las nubes a la vez. A ratos, una buena pipa o una buena taza de té hace el momento más perfecto. O acaso en una noche nevosa, sentado ante el fuego, cuando canta una marmita de agua en el hogar,
y hay una buena bolsa de tabaco al alcance de la mano. Uno reúne 10 o 12 libros de filosofía, economía, poesía, biografía y los apila en el diván y después sanamente los ojea y se enfrasca suavemente en aquel que más atrae su atención en ese momento. Chin Setan considera que uno de los más grandes placeres de la vida es leer un libro prohibido tras puertas cerradas y en una noche de nieve. El ánimo para leer ha sido perfectamente descrito por Chen Qiyu, Mei Kun. La gente antigua llamaba volúmenes flojos y volúmenes suaves a los libros y pinturas. Por lo tanto, el mejor estilo para leer un libro o abrir un álbum es el estilo holgazán. Con este ánimo, se tiene paciencia para todo. Ya lo dice el mismo autor, el verdadero maestro tolera errores de impresión cuando lee historia, tal como un buen viajero tolera los malos caminos al trepar una montaña, o quien va a contemplar la nieve tolera un puente muy frágil, o quien elige vivir en el campo tolera la gente vulgar, o quien se dedica a mirar las flores tolera el mal vino. La mejor descripción del placer de la lectura la he encontrado en la autobiografía de la más grande poetisa de China, Li Qingqiao, Jian 1081-1141. Ella y su marido solían ir al templo donde se vendían libros de segunda mano y copias de inscripciones en piedra. El día que él recibía su estipendio mensual como estudiante en la Academia Imperial, entonces compraban un poco de fruta al regreso y una vez en casa empezaban a pelar la fruta y a examinar juntos las otras compras, o a beber té y comparar las variaciones en ediciones diferentes. En su esbozo autobiográfico conocido como Postdata de Qinzi Lu, libro sobre inscripciones en bronce y en piedra, la poetisa dice: yo tengo mucha memoria, y sentados a solas después de comer en el salón del regreso a casa, solíamos hacer un pote de té y señalando a las pilas de libros en los estantes, decíamos en qué línea, de qué página, de qué volumen, de cierta obra, se presentaba un pasaje determinado para ver quién acertaba, y el que ganaba tenía el privilegio de beber primero su taza de té. Cuando uno de los dos adivinaba, alzábamos muy alto la taza y rompíamos en carcajadas, tanto que a veces se derramaba el té sobre nuestros vestidos y no lo podíamos beber. Qué contentos estábamos de vivir y envejecer en un mundo así. Por eso teníamos la cabeza alta, aunque vivíamos en la pobreza y el pesar. Con el tiempo nuestra colección aumentó y los libros y objetos de arte se apilaron en mesas y escritorios y camas y los gozábamos con los ojos y con la mente y proyectábamos y discutíamos sobre ellos, saboreando una felicidad muy superior a quienes gozan de los perros y los caballos y la música y las danzas. Li escribió esto en sus últimos años, muerto ya su marido, cuando era una anciana solitaria que huía de un lugar a otro durante la invasión del norte de China por las tribus Chin. Y así como con toda la historia de filósofos y de otros escritores chinos, lo que cuentan cuando leían a otros autores europeos o filósofos de la misma China con diferentes puntos de vista, cada uno resaltaba y lo llevaba a un mundo diferente, y la sensación que tenía, porque sigue siendo un asunto de sensación, le encantaba a la persona que está leyendo a otro autor, y a nivel pues biológico yo diría que eso genera dopamina. Entonces le gusta leer a otra persona porque le da una sensación diferente. Entonces yo identifico la lectura como un generador de dopamina, que es lo que nos hace buscar placer y sentir placer, así como hay gente que toma placer fumando, bebiendo o comiendo. Hay gente que tenemos placer en la lectura porque nos metemos en el mundo o en la mente de otra persona que nos va a dar un conocimiento diferente y que nos va a mover el cerebro a poner a pensar, y eso también activa, pues yo creo que la sensación de placer a lo desconocido o a lo interesante. Me gustó, muy chévere. En tanto tiempo pues no teníamos como tanta gente, digamos, tanta gente, estoy hablando de 10, 12 personas ahora en este momento, que es mucho porque hemos hecho estas tertulias pues como a solas. Y cuando uno lee ese texto, encuentra pues como una cantidad de referentes a otras lecturas que se han hecho.
Yo leí pues el texto de Lin Yutang hace ya unos años, La importancia de vivir. Es un texto, yo diría que es un chino, pues voy a empezar hablando como por el autor, que no quiere tanto a los chinos, como que todo el tiempo está criticándolos, y es un tipo como muy, no sé si estoy equivocado en eso, como muy occidental, demasiado occidental, y es una especie de sabio pues como de ese momento que van surgiendo en algunos tiempos. En este momento estoy encarretado por ahí con unos libros de un tipo Harari, yo creo que lo conocen, Harari, eso pues de Homo Deus y esas cosas. Yo lo emulo, pues veo eso como muy similar, porque es un tipo que quiere, Lin Yutang, tanto Lin Yutang como este otro señor, quieren dar cuenta como de todo, como un referente pues de toda esa cultura. Y este Harari pues es un tipo del Medio Oriente y quiere dar cuenta como de Oriente y Occidente a la vez. Y bueno, el asunto es que muchos de esos elementos, Borges cuando habla del libro lo retoma, ¿cierto? Y escuchando por ahí esta mañana un programa excelente que les recomiendo también, que está por ahí en las redes sociales, que se llama Plantas, algo así como relacionado con árboles y plantas, para los lectores, que lo trajo La Piloto. Y entonces fue un encuentro entre México y Colombia, y entonces escuchando al Satanás, que le dicen ellos, que es Mario Mendoza, que es un mago de la palabra, el tipo retomaba algunos de estos elementos y decía también algo como esto: vea, es que una persona que lee tiene la posibilidad de vivir muchas vidas, mientras que una persona que no lee solo vive su propia, única y miserable vida. Pues me acuerdo de un cuento de Papini, donde él decía que todo era pues perfectamente novelable y todo eso, pues, y entonces él dice, uno puede llegar a ser, y empieza a mencionar, digamos, los clásicos, los que son para nosotros los clásicos. Él mencionó pues uno podría decir, hombre, yo soy el Quijote de la Mancha, yo soy, cierto, Arturo Cava, no sé, pues todos estos personajes en un momento determinado, y muy importante, digamos, con lo que decían ahorita, que es esa posibilidad, y gracias al lenguaje principalmente. Yo creo que el invento más maravilloso que hemos logrado construir como especie es el lenguaje, y esa capacidad de llevar al lenguaje, o el que el lenguaje sea el vehículo mejor de todo eso que llamamos cultura, de todo eso que llamamos pensamiento. Porque por ahí también menciona Nietzsche, y Nietzsche es mucho más duro cuando habla, sobre todo en el Zaratustra, de leer y el escribir. Dice, no, es que eso es muy difícil, pero se toca un poco con lo que tocaba pues el muchacho que participó ahora, que Nietzsche dice, es entender sangre ajena, y el compañero decía ahorita que es porque se logra, digamos, como que se logra meter en ese otro espíritu. Pues puede haber cierta comunión, pero eso no pasa con todos los libros, ¿cierto? Eso no nos pasa con todos los libros ni en las primeras lecturas. Finalmente, pues yo quisiera decir, son muchas cosas que empiezan a tocar, pero bueno, el asunto es, recomiendo más el releer. En algunos momentos de la vida, volver a esos primeros libros que uno leyó, que también lo menciona el texto por ahí en alguna parte. Es maravilloso porque vuelve uno con unos ojos distintos a esas lecturas. Muchísimas gracias. No, yo creo que la invitación es a leer antes que a releer. O sea, releemos los que ya hemos leído, ¿cierto? Y cuando uno retoma esas lecturas, obviamente siempre va descubriendo una cantidad de cosas. El mismo Borges decía, uno debería tener por ahí 5 libros de cabeceras y estarlos releyendo, ¿cierto? Porque cada vez, como decían aquí en el texto, pues no es lo mismo leer determinada obra a los 40, a los 50 años, pero ahora la importancia o la invitación más grande es a que se lea el mundo como un gran libro abierto. Ahora, si nosotros no tenemos en la vida toda la posibilidad de leer todo lo que uno quiere, qué bueno leer a lo menos los grandes textos, porque ahora es tanto árbol, tantas hectáreas de bosque muertas para hacer basura, una cantidad de libros basura, y en esta contemporaneidad pues de redes y de acoso, que ya cada vez es más escasa, digamos, esa lectura con el libro personal,
pues porque es muy distinto al libro electrónico, porque hay una relación con el texto, con las manos, con el olor del libro mismo, ¿cierto? Cuando uno puede, como lo decían aquí, esos amantes literarios, ir pasando de unos a otros, a lo menos que qué bueno tenerlo, siquiera uno, no importa, pero que sea como, como relevante, que transforme realmente, digamos, el interior. Ese penetrar a un texto siempre es el pretexto. Yo ahorita hablaba, antes de que comenzáramos la lectura, digamos, del acto hermenéutico, de esta relación que tiene el autor con un texto y un lector. El autor se va a camuflar en el texto y el lector que sabe, por eso hay que releer o a lo menos saber leer o es tener ese arte de la lectura o ese placer de la lectura, porque como decías ahorita, el lenguaje es vital para esto. ¿Cierto? Si nosotros tendríamos que estar subrayando cada palabra que leemos, entonces así pues no sé, digamos, no sería, digamos, la palabra no es eficiente la lectura, sino que no valdría la pena, ¿cierto? No valdría la pena, y eso solamente lo da cuando hay riqueza del lenguaje. ¿Y qué da la riqueza del lenguaje? Pues la lectura, pero también la lectura del mundo, no solamente los libros, el mundo como un gran libro abierto, las personas. Ahora, si la vida no nos va a alcanzar para leer todo lo que necesitamos o queremos leer, entonces qué bueno escoger lo mejor, ¿cierto? Siempre lo más bello, lo más alto. Pues cuando uno dice esto es lo que el espíritu pues se estremezca, se transforme, cambie. O sea, ese amante literario que ojalá se agote y que después se lleva a otros. Por ejemplo, aquí el autor, a pesar de ser chino, y yo no estoy pues como muy de acuerdo en que vaya en contra como de los chinos mismos, aunque él hace unas críticas muy profundas, no solamente a la cultura, pero sobre todo a Occidente. Occidente en su estructuralismo, en todo lo jerárquico, lo piramidal, en toda esta cuestión del individuo. Y él aquí hace cuenta, digamos, de poetas y de escritores chinos, pero sobre todo lo anecdótico, lo que tiene que saber con el goce de la lectura, con el momento de la lectura, y da momentos muy cruciales y claves para decir dónde radica realmente el arte de leer, ¿cierto? O sea, que no importa el lugar, no importa la hora, si no te gusta suéltalo, pues... ¿cierto? Hay autores que no se matricula uno con ellos, pero para eso también hay una invitación y es a que no se descarte de entrada también algo que no le gusta a uno. A veces no tiene que dar la posibilidad y a veces hay que tener ciertas luchas también con autores y con lecturas porque a veces de entrada lo sacan a uno. Ustedes no sé si han leído el Ulises de Joyce, que es un libro muy difícil, digamos, para muchos. El mismo Borges hablaba, pues, digamos, de esa dificultad de ese libro. Aquí mencionan, por ejemplo, a la Biblia, un libro que todo el mundo debería leer, no solamente desde lo religioso, sino como un libro literario, de fábula, de fantasía, de poesía, ¿cierto? Entonces, es esa invitación, que a lo menos el que no ha leído, pues, no sabe lo que se está perdiendo. Pues los jóvenes ahora, que es que me pusieron a leer un libro obligado, es que un libro obligado. Pues que ahí dicen, es que no es obligado, es que son puros resúmenes, o la gente que se adelanta cuando no lo están viendo, o la gente que tiene un libro para que se sienta muy intelectual, muy buen lector, o que eso con 400 páginas, que 500 páginas, que oiga pues es decir, una cosa extraña, porque cuando realmente uno hace el acto revolucionario de leer, cuando empieza ya a adentrarse en el texto, ya desaparece el mundo exterior y empieza esa comunión realmente con el otro que uno no quiere a veces terminar, que no ve la hora de continuar leyendo a ver esto cómo termina, ¿cierto? Aprende uno de lugares, de vestuarios, de comidas, de situaciones psicológicas, de todo. Entonces siempre, o sea, el que no ha leído que empiece y el que ya que siga y el que ya ha leído mucho que relea, pues es cierto, pero hay que leer. Como mencionaron unas cosas que me suscitó una parte del texto, y era específicamente donde dice esto, dice: leer para cultivar el encanto personal del aspecto físico y del sabor en la palabra, pues, según Juan, la única especie de lectura que se puede admitir. A mí esto me suscitó algunos pensamientos, pues más que todo, que me recordó unas conferencias de Borges que se llaman Las 7 noches, no sé si la han escuchado. En una de ellas Borges habla sobre la experiencia estética. Pues es muy curioso que esta experiencia estética siempre se abre pues cuando hay como una especie de, ¿cómo se dice? Como de contemplación, de acto contemplativo de la persona, que se encuentra justamente cuando abre el libro. Siempre que se abre un libro, ahí es cuando el libro
deja de estar muerto, o sea, él mismo lo dice, cuando un libro está en el estante, en la biblioteca, él está ahí, está muerto, las palabras están muertas, no viven, pero cuando uno abre el libro y empieza a leer, ahí es donde se da la experiencia estética. Entonces, por eso esto me suscitó eso, pues él dice que leer para cultivar el encanto personal del aspecto físico, es decir, pareciera que leer también nos enseña, como decía Wey, aprender a mirar a las personas, aprender a ver las cosas, por ese mismo acto estético que se da en el momento pues de esa contemplación y de ahí en ese, digamos que en ese pensamiento, en ese recuerdo, también pasé a la concepción de Kant sobre la estética, en la que para uno estar, digamos que contemplando eso de forma muy pasiva, en este caso, habría que dejar de lado todos los intereses para poder estar junto con esa belleza, junto con la belleza de las cosas en sí. No puede haber intereses que estén presupuestos, sino que sí, es un acto como de contemplación. De ahí también sale el hecho, por ejemplo, de que en la relectura que estaban hablando, en esa relectura, como dice acá, el libro nunca es el mismo, y Borges también lo dice porque en la Edad Media hay un autor que se llama Escoto de Eurígena, y él propone que hay infinitas maneras de leer un libro. Incluso en uno de los concilios del Vaticano, creo que se afirma pues el hecho de que la Biblia al menos tiene 4 formas de leerse que son como establecidas, que serían la moral, la alegórica, la anagógica y la literal. La literal pues que sería la más sencilla de todas, que es como entenderlo de una forma pues histórica, de que esto sucedió ese día, Israel salió pues de ahí, ¿cierto? El pueblo de Israel salió de su esclavitud y fue a la tierra prometida. Entonces explican, por ejemplo, cómo se interpreta de esas 4 formas, todas diferentes, pues una diferencia impresionante. Pero Borges ahí dice eso, es como, venga, es que hay infinitas maneras de interpretar un texto. Y eso también lo pone en juego Humberto Eco con El nombre de la rosa, que él mismo dice, es que mi libro, el que lo lee es el que lo interpreta. Y él escribe un artículo donde él mismo hace una interpretación, un acto hermenéutico, como decía el güey, hace una interpretación del texto de él, diciendo él cómo lo entendió. Entonces es una cuestión pues muy difícil de entender, o sea, cómo el mismo autor interpreta su propio texto, como si se enajenara de sí mismo, como si extrapolara todos los significados, la semántica de todo el libro, y que diga, no, es que esto no tiene una sola manera de interpretarse. Y de hecho, pues, uno leyendo ahí eso, unos datos históricos impresionantes. El final del nombre de la rosa, pues, que es muy místico en ese aspecto. Y pues que tiene todo esto en sí, como el acto estético, la hermenéutica, las infinitas interpretaciones. Vea, por ejemplo, los juegos que hace Cortázar. Pues él tiene muchos cuentos en los que juega con el lenguaje. Incluso Cortázar ama, por ejemplo, a un autor, creo que es de Salvador, que se llama Oír a Darío. Pues el libro se llama Oír a Darío y el autor se llama Darío, que él es experto en los palíndromos, y esos palíndromos pues son impresionantes. Incluso el título, si uno lo analiza, Oír a Darío, el título al revés dice lo mismo, Oír a Darío, incluso con el acento de Darío, de oír, está el palíndromo pues ahí. ¿Podrías explicarnos qué es un palíndromo? Claro, un palíndromo es, digamos, una construcción lingüística en la que si uno lee así, pues si uno lee, digamos, normal como está escrito, uno lo puede releer al revés y dice lo mismo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, creo que reconocer es una palabra que si se lee al revés ve lo mismo, pero está el caso, por ejemplo, ya no solo de las palabras, sino también de las oraciones. Y ahí en ese libro de Oír a Darío, pues hay unas muy impresionantes porque son como 2 páginas enteras que uno puede leer al revés y dice lo mismo. Entonces Cortázar amó este libro y le escribió un mensaje
a él. Borges también creo que Borges también tiene un palíndromo por ahí que él inventó. Y pues no, podemos ver como todos estos juegos del lenguaje, que eso mismo lo habla Wittgenstein. Y sí, como el lenguaje pareciera que fuera al mismo tiempo una herramienta, pero que esa herramienta lo describía a uno, el cómo uno es. Y sí, es una experiencia estética muy grande. Bueno, digamos que mi intervención va ligada a la parte de leer un libro a los 40, leer un libro a los 50. Bueno, empecemos a desfragmentar. Cuando yo estoy leyendo un libro, en primera instancia, yo soy una persona. Yo soy una persona. Sin embargo, cuando avanza el tiempo y yo decido frenar ese libro para continuar mi vida y discernir el conocimiento que me ha dado el libro, porque también sería leer el libro en la vida. Cuando nosotros frenamos un libro no quiere decir que estemos frenando el conocimiento que éste nos transmita, sino también que estamos migrando el conocimiento que el libro tiene en sus palabras y lo estamos avanzando y lo estamos llevando hacia lo que nosotros experimentamos diariamente. De casualidad a alguno le ha pasado que ha tomado un libro y también lo ha leído y llega a un punto donde dice, peleé con el autor. lo paré acá, me perdí 2 años y lo retomé. ¿Qué pasa cuando vos te perdés 2 años de un libro? Vos te perdés 2 años de un libro que de alguna u otra forma olvidaste sus conocimientos, pero la persona que está leyendo el libro es completamente diferente a la persona que lo leyó en la primera instancia, que es a lo que hacía referencia el autor cuando yo leo un libro a los 40 y leo un libro a los 50, es que yo no soy el mismo cuando leo un libro, porque es que el libro ya lo estoy interiorizando dentro de mí. A lo que voy también es, no sé si, no cogí bien la idea si el autor me habla de la magia de los libros. Vamos a hablar de la parte, digamos, espiritual y el camino que te lleva al libro, porque no es solamente que sea un texto holístico, sino un texto cualquiera que empiezas a entrar en ese mundo de la literatura, o por ejemplo cuando empiezas a descubrir, no sé, bueno, vámonos por el lado de la Biblia. Vos coges la Biblia y empiezas a leer la Biblia y decís, pero es que yo siento que hay algo más. Empiezas a hablar con tus amigos y nacen nuevas historias, nuevos cuentos, nuevos relatos, y te pegas de esos libros y empieza ese camino. Porque es un camino que empieza a trazarse desde uno, empezando con el primer libro y empiezan a avanzar en los conocimientos, y un libro te lleva a otro libro, y un libro te lleva a otro libro, y esos libros te van construyendo como persona, y así también, como decía el autor, te engrandeces y te enalteces física y espiritualmente, porque estás enriqueciendo el lenguaje, como lo estabas diciendo vos. Fuera que enriqueces el lenguaje, adquiere seguridad personal al momento de realizar y declamar frente a un público. Además de eso, estás adquiriendo un conocimiento que para vos es perpetuo, un conocimiento perenne que te va a estar acompañando y que con el paso del tiempo va a seguir evolucionando y va a seguir evolucionando, y libros más adelante van a seguir apareciendo. No sé si les ha pasado en algún momento que tienes una biblioteca llena de libros y hay libros que dejas de ver por muchísimos años y llegas a un punto donde aparecen, y digan, pero si es que siempre estuvo ahí. Claro, es que siempre estuvo ahí, pero es que mi mirada no estaba en ese libro. Yo no tenía la visión, el libro no se me había mostrado en mi vida para poder leerlo. Cuando lo lees, claro, con razón, es que no había leído este libro, yo no me sentía preparado para esto, se me estaba escondiendo para esto. Sin embargo, él siempre estuvo ahí. ¿Y qué pasa? Que vos, cuando lo ibas a coger, vos no eras el que tenías que ser para leer ese libro. Con eso quisiera cerrar y decir que qué magia que estemos acá, engrandeciéndonos nosotros mismos y nuestros espíritus. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya es hora de un cierre, muy interesante todas las apreciaciones. Sería recomendable releer inclusive esto, porque tiene unas frases pues maravillosas y unos momentos, porque también no solamente la escritura, sino cómo lo hacen, cómo lo llevan a uno. Miren que él cierra con una historia, de esta pareja que se ponían a mirar y a apostar, ¿cierto? De qué libro, en qué línea, dice tal idea, y cuando acertaban pues había celebración que hasta regaban el té.
pero también es lo que la lectura, insisto, que parecería que se orbitara en ese encanto personal que da la lectura. Aquí decían al principio que un hombre que no lee, pues un hombre que lee y cuando deja de leer, siente como que la vida se le va haciendo insípida, inclusive el lenguaje se le va haciendo, pues como digamos, le escasea, y es porque no está en contacto con eso, o sea, permanente con eso. Y yo insisto, no es solamente el texto, también es el mundo como un gran libro abierto, hacia donde dirigimos la mirada, qué es lo que buscamos en el interior, que a veces hay libros que se le tiran a uno. En una revista de la Universidad de Antioquia un día leí un pequeño artículo muy bonito donde decían que los libros se cambian en la noche. Cuando uno tiene una biblioteca con libros, que uno a veces va a ir a coger el libro porque está seguro de dónde está, cuando va no está. Entonces aquí hacían pues como a modo de no sé, como jaula, es decir, hay autores que en la noche que no les gustan estar cerquita de los otros, entonces se cambian, digamos, entonces uno se da cuenta, saben, como dándole vida pues propia como a esos autores y a esos libros. O sea, y dentro de la cantidad de autores pues que se han mencionado, porque a veces la intención de todo esto es eso, uno no sabe cómo queda en el otro qué palabras, y a veces alguien se va a buscar a un autor que escuchó ahí, y a veces lo desecha, o eso, por ejemplo Mark Khayyam, que aquí lo mencionan, porque yo creo que es un autor que deberíamos, digamos, leer, como el mismo Borges. Daniel habla acerca de las 7 noches, nosotros hemos hecho charlas aquí de algunas de las noches, hablamos de las 1001 noches, en las 7 noches, de la poesía, hablamos de la pesadilla, y son 7 conferencias que da Borges, que pues recomendadas para todo el mundo, porque es importantísimo, y sobre todo que cuando uno la lee se van concatenando todas ellas, ¿cierto? Entonces ahí donde, cuando yo hablaba de que el autor también se camufla, es que va contando por acá, por allá, y va diciendo, o hablábamos de los palíndromos. Hay un libro, creo en inglés, de 66.666 palabras, que el número también se lee al revés lo mismo, pero en el número es capicúa, no es palíndromo, son las frases o palabras que se leen lo mismo al derecho que al revés, pero imagínense la mente que crea un libro de toda esa cantidad de palabras en inglés, o como tú decías, oír a Darío, o miren por ejemplo hay uno que dice, allí por la tropa portado, traído a ese paraje de maniobras, una tipa como capitán, un sarboina me dejará, pese a odiar toda tropa por tal ropilla, eso que acaba de decir yo se lee lo mismo al derecho que al revés. O lo otro, la invitación que es maravillosa a crear palíndromos. O sea, el palíndromo tiene su poder en cuanto a que sea más largo. Por ejemplo, yo he creado pues muchos y tengo cantidad de palíndromos en todos los idiomas y me gustaría, digamos, que pudiéramos tomar una noche en el juego lingüístico, no solamente de los palíndromos, sino de lipogramas, que ahora para la próxima revista pues creo que va a escribir algo así desde los lipogramas, porque hay juego lingüístico y el español es uno de los idiomas que más se presta para el juego lingüístico. Entonces es muy interesante, uno mira la palabra reconocer como decíamos ahorita, y hay cantidades de frases, por ejemplo la ruta natural, no lee al revés y es la ruta natural, o si ya lo quiero alargar, la ruta nos aportó otro paso natural y al revés se lee lo mismo, y así cantidades o sea, nuestro idioma tan rico, por eso siempre el llamado es, primero enriquecer nuestro lenguaje, que con la cantidad de vocablos que tiene nuestro lenguaje y nosotros nos morimos con las mismas 65 palabras y todo el tiempo la muletilla de si me entendés, si me hago entender, si me entendés, o sea, uno no debe decir eso. O sea, cuando uno dice me entendés, eso es porque uno no se hace entender realmente o es que el otro es bruto, ¿cierto? Pero más allá de todo eso, ni siquiera tiene ese significado, es pura y física muletilla, ¿cierto? Entonces, los conectores entre frases siempre es una vulgaridad a veces. Entonces nos parece muy, y se alardea de eso, o sea, se va mancillando el lenguaje de una manera, porque el lenguaje vivo y muta, pero porque tiene que mutar a la maledicencia, o sea, porque nos da pena, miedo, no sé, hablar bien, ¿cierto? Todo tiene que ser a veces con el lenguaje, es que ahorro energético, todo se va recortando, todo se va como transformando, a veces echarlo, sí, pero no, o sea, ¿dónde está el aporte? Porque eso también, como lo decimos, va haciendo en el cerebro lo suyo, ¿cierto? Cuando el cerebro busca la palabra. Habla de Wittgenstein, claro, el lenguaje es el límite de mi mundo. Si yo no tengo esas palabras, ¿a dónde voy a ir si me dicen una palabra nueva? La invitación mía a los estudiantes siempre es a que tengan un librito en la mesa de noche, así sea para que les dé sueño, y que subrayen la palabra, que no conozcan, que miran y esa lo lleva. Si uno aprendiera una palabra nueva cada día, tendría 365 al año. Coger de vez en cuando el diccionario, que es la tumba de las palabras, como decías ahorita. El libro ahí está muerto. Hasta que un lector no lo abra, empieza a tener vida,
¿cierto? Y la vida, y empieza a crecer la vida en él, en el autor vuelve a revivir el muerto, porque llama a copular con el muerto. Por lo general, a veces cuando estamos leyendo a alguien, ya está muerto. Entonces se revive a través de uno, ¿cierto? Entonces la invitación siempre es a que la lectura esté presente, ojalá en toda nuestra vida, porque de verdad que lavando riqueza, o sea, puede uno morir más feliz. Muchas gracias. Wilmar, José Mario, muchas gracias por esta tertulia de nuevo año. Con esto comenzamos nuevamente nuestra actividad cultural después de un 2020. Los invitamos para que nos sigan acompañando en todas nuestras actividades culturales y en la revista cultural El Café Rojo. Ahora hablaste de ella. La próxima revista esperamos tenerla para abril. Y muy buenas noches. Gracias por su asistencia.